Señor presidente, buenos días. Señores magistrados, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las cuales las partes se han presentado para efectos de informe oral. Sí, espérate un segundo. Se abre la sesión. Causa número 14, expediente 1-2023, proceso de inconstitucionalidad, iniciado por don Jorge Eduardo Lazarte Molina, en representación de 5.251 ciudadanos contra el Congreso de la República. Norma impugnada, la Ley 30.906, Ley de Reforma Constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Por la parte demandante informará el doctor Aníbal Quiroga León y por la parte demandada en representación del Congreso de la República informarán los abogados Juan Carlos Prado Herrera y Guillermo Llanos Cisneros. Adelante, por favor. ¿Buenos días los dos? Sí. 15 minutos. ¿Cuánto van a hablar cada uno? Pero ellos son... Ya. Entonces 15 y 5. 10 minutos cada uno. Ya. Muy buenos días. Puede ser el uso de la palabra, doctor, por 15 minutos. Y también comparten el tiempo porque son dos. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, quisiera en primer lugar saludar la presencia de mis colegas del Congreso, con quienes hemos tenido jornadas anteriores del mismo lado y con quienes esta vez se nos permite debatir académicamente y jurídicamente un tema de gran trascendencia. En segundo lugar, no quiero dejar de mencionar, señor presidente, las circunstancias en virtud de las cuales hace algún tiempo venimos discutiendo la legitimidad del Tribunal Constitucional. Los opinólogos y la gente que tiene una visión política distinta han señalado que este Tribunal Constitucional es una continuación del Congreso y que está sometido al Congreso de la República. Hemos sostenido públicamente que eso no es así. Y para muestra, solamente el botón de la sentencia de la semana pasada donde el Tribunal Constitucional no le da la razón al Congreso de la República, ¿no? Pero claro, eso no levanta la noticia, eso no hace. Pero en verdad nosotros sabemos que sí funciona así y que ciertamente, salvo algunas honrosas excepciones en el colegiado anterior, este colegiado es en su conjunto muy superior en cuanto a la elección del Congreso. Y ha demostrado su independencia y su valía. En tercer lugar, entrando a la materia que es el fondo de este asunto, que es de suma trascendencia, tengo que decir que se trata de la limitación que se impuso a través de una ley de la República en la Constitución para impedir la reelección parlamentaria. Esto puede parecer no muy importante, pero es sumamente trascendente. Tendría que decir en primer lugar que esto es una continuación de la política del expresidente Vizcarra. El expresidente Vizcarra, entre otras cosas, cuando asumió la presidencia de la República, en las circunstancias que todos vimos, dijo que tenía que hacer caso a un descontento popular. Esta reforma constitucional se basa entonces en lo que él entendió, en su leal saber entender, era un descontento popular. Y por lo tanto, para hacer un contento popular, hizo esta reforma de la Constitución. Y le preguntó a la ciudadanía si quería que los congresistas tuvieran o no tuvieran reelección. Y por supuesto la ciudadanía dijo que no, e introdujo esta reforma de la Constitución en el artículo 90-A de la Constitución que prohibiría o prohíbe la reelección presidencial, la reelección parlamentaria. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Hemos tenido ya 2 congresos elegidos de esta manera. Y el resultado está a ojos vistas, señor presidente, señores magistrados. Los congresos que nos han antecedido, el actual y el anterior, que fue un congreso que yo siempre he llamado con no poca sorna, corto y mocho, ¿no es cierto?, han sido congresos populistas, congresos de personas improvisadas, que como la Comisión de Venecia dice en sus recomendaciones, han terminado siendo pasto de 2 tipos de funcionarios. Los funcionarios del Congreso antiguos,
que copan rápidamente a los parlamentarios nuevos, y los ex parlamentarios que terminan siendo asesores de los nuevos parlamentarios y terminan montándose sobre la política de los nuevos parlamentarios y terminan dirigiendo la política del Congreso. Y el resultado lo vemos hoy día, eso es lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿hay más descontento o menos descontento hoy con lo que ocurre en el Congreso de la República? Entonces, una reforma constitucional, una política de esta manera no se puede hacer por el arte de las encuestas. Si alguna cualidad tenía el expresidente Vizcarra, esa cualidad reposaba en dos aspectos. En primer lugar, una contención absoluta con el Congreso. A él no le interesaba el Congreso. Su política era contender con el Congreso. Mientras más se peleara con el Congreso, mejor estaba él políticamente. Y lo segundo, apoyarse en las encuestas. Mientras las encuestas lo favorecieran, entonces él iba a hacer esa política. La pregunta es entonces si eso era conveniente para el país, si es conveniente para la gobernabilidad o si es conveniente para la correcta interpretación de la Constitución. La Constitución, señor presidente, como el Tribunal también lo ha definido, establece un sistema mixto de gobierno. Unos le llaman semipresidencialista, semiparlamentario, híbrido, de cesarismo atenuado, como se le quiera llamar. Pero la Constitución define un sistema mixto en donde una parte del manejo del gobierno está en el Ejecutivo y otra parte está en el Congreso de la República. La pregunta entonces es, ¿se puede gobernar permanentemente contra el Congreso? ¿Se puede hacer república, hacer democracia, hacer desarrollo nacional permanentemente peleándose con el Congreso? Pues eso es lo que hizo el señor Vizcarra. Y la consecuencia mayor, el colofón mayor, fue el cierre del Congreso, que ciertamente este tribunal ya ha fulminado en una sentencia. En consecuencia, señor presidente, esta reforma constitucional para la no reelección de los parlamentarios se inserta precisamente en esa política de ir contra el Congreso. Si hiciéramos una encuesta, como lo quiso hacer Vizcarra, para decir, cerramos el Congreso, por supuesto que tendría una mayoría importante. La pregunta es si eso es bueno para la República, ¿no? Y por eso fue que disolvió el Congreso, porque las encuestas lo favorecían, no porque sea bueno para el país. Ustedes saben, mejor que yo, que el botón rojo de la disolución del Congreso se puso en la Constitución para no ser tocado. Es decir, el Parlamento sabía perfectamente que ante dos censuras o dos negaciones de confianza podría ser disuelto. La idea es no llegar a eso, para no disolverse y no obstar el manejo del Poder Ejecutivo en las políticas públicas. Y así ocurrió. Sin embargo, Vizcarra forzó la disolución del Congreso y estamos pagando hasta hoy las consecuencias de eso. Dentro de eso, justamente se inserta el tema de la prohibición de la reelección parlamentaria. Entonces, la pregunta que tiene que hacerse el Tribunal Constitucional y responderla es si esto es acorde con la Constitución, si esto es conveniente para la Constitución, si esto es conveniente para el desarrollo del Congreso dentro del desarrollo del gobierno del Perú y si esto es una situación que es acorde con la mejor interpretación constitucional. Bien es verdad que el Tribunal ya se ha pronunciado sobre la prohibición de la reelección de los alcaldes y también es verdad que existe en la Constitución la prohibición de reelección del Presidente de la República, pero son dos situaciones totalmente distintas. El Presidente de la República no es reelegido para evitar la perpetuación y la utilización desde el poder en la perpetuación del cargo. Y los alcaldes tienen la misma situación. Son líderes de su región o de su municipalidad y por lo tanto lo que se quiere es impedir que utilicen los recursos del municipio, de las regiones, para perpetuarse en el poder. Pero los congresistas forman un cuerpo colegiado, en donde necesariamente la voluntad del Congreso es la suma de la voluntad de la mayoría del Congreso. No tienen una decisión por sí mismos. Entonces el tratamiento es sustancialmente distinto y la Comisión de Venecia ya ha señalado que no es conveniente poner cortapisas a eso. Bueno, hay una serie de recomendaciones, las elecciones por tercios, las elecciones atenuadas, las elecciones parciales, cosas que en el Perú hasta ahora no se ha podido implementar. Pero sin ninguna duda, el tratamiento de la reelección del congresista no puede ser igual que el tratamiento de la reelección presidencial de los alcaldes. Nótese además que de acuerdo a los propios informes del Congreso de la República, el índice de reelección en el Congreso no supera el 25%. Es decir, aún con la permisibilidad de la reelección, los congresistas reelectos no superan el 25%. Están los últimos 3 congresos, son publicaciones oficiales del Congreso, que el tribunal las puede tener. En consecuencia, no es que los congresistas se reelijan en una gran mayoría,
es que se trata de una cuestión de principio, limitar la reelección presidencial, porque al presidente Vizcarra se le ocurrió que era bueno en ese momento para las encuestas y para él subir su popularidad. ¿Es una situación conveniente para el sistema de gobierno del Perú o no es conveniente? Esa es la pregunta que el tribunal va a tener que resolver al sentenciar la presente causa. Estamos entonces ante una situación harto delicada. Por supuesto que el Tribunal Constitucional tiene que poner su última palabra en la adecuada interpretación respecto de eso. Pero sin ninguna duda, señor presidente, señores magistrados, y yo represento en este caso la firma de más de 5.000 ciudadanos que han presentado esta demanda de inconstitucionalidad, se trata de que el Congreso tenga la mejor formación. Cuando se prohíbe la reelección parlamentaria, se ataca directamente a la formación de los partidos políticos, porque finalmente la estructura de los partidos políticos, que no tenemos en el Perú, gracias justamente a las políticas de los últimos años, es que se va a ver alterada. Los líderes políticos de los partidos, que están en un periodo congresal, tienen que ceder paso a los nuevos líderes que no tienen formación propia. Y por lo tanto, tenemos lo que tenemos hoy día en la representación del Congreso. Es la continuación del no partido, es la continuación de la no institucionalidad, es la continuación de la no democracia y la improvisación absoluta, porque como no hay cuadros políticos, porque no existen, tenemos que poner a los que puedan, a los que quieran, a los que lleguen, a los que paguen para estar en una posición del Congreso para ser elegidos. Y finalmente, como hemos escuchado ayer, entre un grupo político elegido, ni siquiera se conocen entre ellos. La pregunta es entonces, y vuelve a ser, ¿esto es conveniente para la Constitución? ¿Esto es conveniente para el desarrollo político del país? Yo creo que evidentemente no. Y por esas razones esta ley de reforma constitucional tiene que ser fulminada por el Tribunal Constitucional. La no reelección, señor presidente, es una excepción. La Constitución establece como una regla general el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Y por lo tanto, la no reelección es una prohibición que tiene que estar regulada en la Constitución bajo los test de idoneidad y proporcionalidad y razonabilidad. Ninguno de esos test pasa el tema de la no reelección parlamentaria. En ningún caso, la no reelección de los parlamentarios supera ni el test de idoneidad, ni de razonabilidad, ni de proporcionalidad. No tiene ninguna razón de ser, sobre todo en un parlamento que tiene 130 congresistas. Por lo tanto, nosotros solicitamos que, interviniendo el Tribunal Constitucional con su mejor interpretación constitucional, determine que esta ley, que es una herencia de la pésima presidencia del presidente Vizcarra, ¿no es cierto?, también sea fulminada en su oportunidad y desaparecida de la Constitución, y que se permita de aquí en adelante la reelección congresal para justamente poder regenerar el Congreso de la República, tan venido a menos en los últimos tiempos. Es una pieza capital de la interpretación, es una pieza capital de la gobernabilidad, es una pieza capital de la relación que tiene que haber de manera apropiada entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. En consecuencia, solicitamos que el Tribunal Constitucional en su oportunidad declare fundada nuestra demanda en todos sus extremos y por lo tanto derogue esta reforma constitucional, permitiéndose de aquí en adelante la reelección congresal según el pueblo determine en las elecciones que correspondan. Muchas gracias. Bien, con su venia. Está apagado. Está apagado. Bien, con su venia no funciona. ¿Se escucha? Ah, pero no por el micro, creo. Sí. A ver, ¿se escucha? Ahora sí, creo. Bien, con su venia, señor presidente, señores miembros de este tribunal, tengo el encargo de ejercer la defensa del Congreso de la República en el presente proceso de inconstitucionalidad, promovido contra la Ley 30.906, Ley de Reforma Constitucional, que incorpora el artículo 90A para establecer la prohibición de la reelección inmediata. También saludamos la presencia de nuestro colega, el doctor Quiroga, con quien, como lo ha señalado anteriormente, hemos compartido la misma posición, pero ahora nos corresponde estar en posiciones diferentes.
Bien. En el presente proceso se señala que se vulnera el derecho a elegir y ser elegido. En principio tendríamos nosotros que señalar que este derecho, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, es un derecho considerado de configuración legal. ¿Qué quiere decir? Que el legislador va a tener o tiene la facultad de establecer el marco normativo para el ejercicio del mismo, ya sea como lo establece el artículo 31 de la Constitución a través de una ley orgánica o también a través de una ley de reforma constitucional, como se ha dado en el presente caso. Ley de reforma constitucional que, como ya se sabe, fue con uno de los dos mecanismos que establece el 206 de la Constitución, mediante la aprobación del Congreso y una posterior ratificación mediante referéndum. ¿Cuál ha sido la posición que nosotros hemos establecido en la contestación de la demanda? Es que efectivamente existe una intervención normativa respecto a este derecho. No podemos negar que se establece una restricción al derecho a ser elegido al establecer la prohibición de la reelección inmediata. Pero ciertamente nosotros consideramos que supera el test de proporcionalidad. ¿Por qué no decimos esto? Hemos utilizado los 6 pasos que se establecen y tenemos pues que la medida cuestionada, es decir, la prohibición de la reelección inmediata en el caso de los parlamentarios, tiene 3 objetivos. El primero de ellos es asegurar la renovación en el Parlamento, es decir, que el nuevo Parlamento esté compuesto por congresistas que no lo han sido el periodo anterior. Asimismo, se señala de que coadyuva a la renovación en los partidos políticos. Y finalmente, que establece un escenario de iguales condiciones entre todos los candidatos, para que no exista esta diferencia entre candidatos que son congresistas y candidatos que no lo son. Eso sería, digamos, el aspecto fáctico que busca implementar esta ley de reforma constitucional. Y si nos vamos a los fines constitucionalmente legítimos, decimos pues que todos estos objetivos persiguen optimizar el principio de alternancia de gobierno, que está relacionado a su vez con el principio de democracia representativa, con el principio democrático. Y asimismo persigue otro fin constitucionalmente legítimo, que es el de garantizar el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Nosotros hemos sustentado en la contestación de la demanda que esta medida resulta idónea. O bueno, evidentemente resulta claro que al prohibir la reelección inmediata vamos a obtener la renovación total del Parlamento y coadyuvar también a lo que sería la renovación en los partidos políticos. Asimismo, resulta idónea para establecer condiciones iguales para los candidatos, por lo menos desde el punto de vista de que no sean congresistas los que están postulando. Asimismo, consideramos que estos objetivos resultan idóneos, pues, para lograr las finalidades que nosotros hemos señalado como constitucionalmente legítimas, que son el principio de alternancia de gobierno y el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Como bien se ha señalado, el tribunal ya se ha pronunciado teniendo en consideración también un informe de la Comisión de Venecia del año 2018. Y bueno, y el pronunciamiento del tribunal también es del mismo año, ciertamente a propósito de la reelección de alcaldes, ¿no? Pero en aquella oportunidad se señaló algunos aspectos que resultan importantes en este tema. Por ejemplo, se señaló de manera categórica que la prohibición de reelección no atenta de manera ilegítima contra el derecho a ser elegido. Asimismo, también se señaló que no existe un derecho a la reelección. Esos aspectos se consideran importantes en el presente caso. Definitivamente, señor presidente, señores miembros del tribunal,
La medida resulta idónea porque logra los objetivos y a su vez estos objetivos logran los fines constitucionalmente legítimos. Y también nosotros podríamos señalar que la medida resulta necesaria porque ¿qué tenemos que evaluar en este paso del test de proporcionalidad? Que sea la medida menos gravosa, en este caso para el derecho a ser elegido. Y ciertamente consideramos que es la medida menos gravosa porque estamos hablando de la prohibición de la reelección inmediata. No estamos hablando de una prohibición absoluta, una prohibición indefinida. Finalmente, el congresista puede no postular para un siguiente periodo, o mejor dicho, no se le permite postular, no se le permite reelegirse, pero luego de este periodo puede volver a postular. Es decir, solo se limita una parte del contenido del derecho. Es lo que consideramos nosotros y lo hemos explicado en la contestación de la demanda. Ciertamente, señor presidente, señores miembros de este tribunal, hay que admitirlo también, en la Comisión de Venecia en su informe ha planteado ambas posiciones a favor de la reelección y en contra de la reelección. Y también hay que decirlo que en su momento el tribunal también lo ha puesto en evidencia en el expediente 08-2018, como señalado caso de ley de reforma constitucional sobre la no reelección de alcaldes. Ha citado a la Comisión de Venecia, ¿no? Y en la parte del informe de la misma que señala lo siguiente: en conclusión, la Comisión de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de postularse para un cargo para otro periodo previsto en la Constitución es una modalidad o una restricción del derecho a la participación política y específicamente a contender por un cargo. Asimismo, párrafos más abajo señala: en conclusión, la limitación del derecho de sufragio que imponen los límites a la reelección persigue fines legítimos, está consagrado en la Constitución y debe considerarse como una limitación implícita que es objetiva y razonable dentro del margen de apreciación de los Estados. De ello se desprende que los límites a la reelección no restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los electores, sino que pueden contribuir a la promoción de esos derechos. Ciertamente, señor presidente, señores miembros del tribunal, la medida que establece esta norma, esta ley de reforma constitucional, resulta idónea, necesaria y también proporcional, porque si hacemos un análisis entre el grado de afectación del derecho a ser elegido y la optimización de los fines constitucionalmente legítimos, como son el derecho de alternancia de gobierno, relacionado con el principio democrático, el principio de democracia representativa, y a su vez con el otro fin constitucionalmente legítimo, que es el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, creemos de que en la ponderación pesa más la optimización de estos fines constitucionalmente legítimos. ¿Por qué? Porque consideramos que el derecho a ser elegido ciertamente está limitado, pero consideramos que en todo caso se trataría de una intervención de intensidad media, porque como hemos señalado anteriormente, la limitación no es absoluta, es una limitación solamente para la reelección para el periodo siguiente, o sea, la reelección sucesiva. En consecuencia, consideramos que esta medida cuestionada resulta ser idónea, necesaria y proporcional y por lo tanto supera el test de proporcionalidad. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos que la presente demanda sea declarada infundada. Presidente, si me lo permite, con el tiempo que queda, voy a hacer una precisión en el otro lado. Muchísimas gracias, señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados. Es un honor poder debatir con el doctor Aníbal Quiroga este día y poder hacer algunas precisiones adicionales en esta cuestión. Complementando lo que ya ha dicho el doctor Guillermo Llanos, en representación del Congreso, esta Comisión de Venecia emitió un posterior informe, una parte 2, en el 2019.
puntualmente en lo que se refiere a los límites a la reelección del Parlamento, de los congresistas. Y luego hacer un análisis y coincidir con lo que ya había señalado, confirmar lo que ya había señalado el doctor Llanos, que no existe un derecho a la reelección. La comisión, punto 68 de este informe del 2019, ¿qué dijo? Dijo que ha examinado los numerosos argumentos a favor y en contra de la limitación a la reelección de los miembros del Parlamento y considera que no son en sí mismos interferencias ni arbitrarias ni desproporcionadas con el derecho del pueblo a votar y a participar en la vida pública. Tampoco son limitaciones arbitrarias o desproporcionadas del derecho a ser elegido. Comisión de Venecia, 2019. ¿Qué es lo que arregló seguido dijo la Comisión de Venecia? Dijo, tomando en cuenta esta posición, que sea cada Estado el que decida discrecionalmente qué camino tomar, ya que tenemos posiciones a favor y en contra, ventajas y desventajas, ¿no? Si es que desea mantener la reelección inmediata o prohibir la reelección inmediata. Pero si es que se hace, lo dijo la Comisión de Venecia, que se haga mediante una ley de reforma constitucional. Y es este precisamente el caso. El Congreso se tomó conformidad con la atribución que le ha concedido la Constitución de aprobar en primera instancia esta reforma constitucional y, conforme al artículo 106 de la Constitución, someterla a ratificación mediante referéndum. Finalmente, como lo ha dicho la Comisión de Venecia, siendo la potestad de cada Estado reformar y disponer la prohibición de reelección, no indefinida, sino inmediata, solamente por el siguiente periodo. Puede reelegirse indefinidamente siempre que deje pasar un periodo. ¿Qué han hecho si uno mira la región, si uno mira otros países? ¿Cuál es la realidad? Y nos damos cuenta de que el Perú no está solo en este punto. Costa Rica, Constitución, artículo 107, prohíbe la reelección sucesiva de sus parlamentarios. No podrán ser reelectos en forma sucesiva. Ecuador, artículo 114, autoridades de elección popular solo pueden reelegirse una sola vez. Ahí son incluso más extremos, una posición más extrema, ¿no? Solamente se pueden reelegir una sola vez, consecutiva o no consecutiva. Bolivia, reelección inmediata de los parlamentarios, solo permitida una vez. Chile, dependiendo si son diputados o son senadores, pueden ser reelegidos sucesivamente hasta por 2 periodos y si son senadores hasta por 1 periodo. México, artículo 59 de la Constitución, los senadores pueden ser elegidos por 2 periodos consecutivos y diputados hasta por 4 periodos consecutivos. O sea, tenemos toda una amplia gama de posibilidades para que el legislador, en base a sus facultades de reforma constitucional, haya dispuesto esta prohibición de reelección. Y en el caso del Perú, lo ha hecho de la manera como está estipulado en el artículo 90-A. Eso es todo cuanto tengo que añadir, señor presidente, señor magistrado. Muchas gracias. 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer uso del derecho a la dúplica de manera breve. No queda ninguna duda que la prohibición a la reelección parlamentaria fue un castigo impuesto por el señor Vizcarra. En su manera tan singular de ver la política peruana, él ideó la posibilidad de que efectivamente el Congreso sea castigado. Él no quería gobernar con el Congreso y el sumum o el cenit de esa política fue la disolución del Parlamento, que ha sido castigada por este Tribunal Constitucional. Entonces, la conclusión es muy simple: mantener la prohibición a la reelección presidencial es darle un triunfo al señor Vizcarra y a su política absurda. En segundo lugar, ¿debe la reelección congresal ser un castigo popular? ¿Es esa la manera de castigar a las personas desde la Constitución prohibiéndose la reelección congresal? Yo creo que ni fue razonable ni fue eficaz. Ahí tenemos el resultado de los congresos últimos que hemos tenido, producto justamente de esa no reelección. Anoche hemos visto con estupor cómo, frente a los problemas que hay en una bancada de un partido político, uno de las lideresas de la bancada señalaba que cuando fueron elegidos los congresistas ni siquiera se conocían entre ellos.
Ergo, ni siquiera hay trabajo partidario, ni siquiera hay nada detrás. ¿Producto de qué? Precisamente de esta improvisación que impone la no reelección. ¿Cómo puede ser posible que una bancada de congresistas del mismo partido no se conozcan? Porque no hay partidos políticos y porque no hay formación previa. Por lo tanto, ni fue eficaz, ni fue razonable, ni es conveniente para el Perú. Mi colega ha leído una serie de constituciones, la de Costa Rica. En México, en 1917, se impuso el tema de sufragio efectivo no reelección. Era un lema del derecho constitucional mexicano. Perfecto. La pregunta es, ¿en qué constitución del Perú antes hubo prohibición congresal, de reelección congresal? En ninguna. Nunca hubo eso. Por lo tanto, nuestra constitución histórica ha sido permanentemente permeable a la reelección congresal. Y he señalado que las propias estadísticas oficiales del Congreso refieren que la reelección no supera el 30%. Por lo tanto, no es que todo el Congreso se va a duplicar, no existe eso. Pero hay un trasvase entre la antigüedad, la experiencia y los nuevos congresistas, cosa que no ocurre ahora. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Que los congresistas nuevos están en manos o de los funcionarios del Congreso o de los asesores del Congreso que son excongresistas, que son los que propugnan justamente los males que tenemos hoy día. Entonces, la pregunta es, ¿mantenemos eso o lo cambiamos? En tercer lugar, la Comisión de Venecia no dice lo que mi colega dice que dice, y por lo tanto ahí tenemos una discrepancia de lectura. La Comisión de Venecia, hasta donde yo leo, dice lo siguiente: sin embargo, los límites a la reelección también debilitan el poder del órgano legislativo respecto al poder ejecutivo. Repito, sin embargo, los límites a la reelección también debilitan el poder del órgano legislativo respecto al poder ejecutivo, lo dice la Comisión de Venecia, y disminuyen el papel del poder legislativo incluso cuando ambos poderes están sujetos a límites similares. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de Venecia no recomienda la introducción de límites a la reelección de los parlamentarios, aunque reconoce que corresponde a cada sistema constitucional o jurídico decidir sobre la conveniencia a la luz de las circunstancias particulares. Nuestra Constitución histórica no nos dice eso, nuestra realidad no nos dice eso, nuestros antecedentes no nos dicen eso, y nuestra realidad actual tampoco nos señala eso, señor presidente. Por lo tanto, la pregunta final es, esta modificación constitucional hecha por Vizcarra, en estos efluvios de fiebre de poder que tuvo, los males que todavía estamos surgiendo, ¿superan el test de idoneidad? No, no era una medida idónea. ¿Era razonable? Nunca fue razonable. ¿Era proporcional? No es proporcional. ¿Había medidas menos gravosas? Por supuesto que sí. Sin embargo, no se utilizaron. Y fuimos al tema de la oclocracia, de la encuesta, o al tema plebiscitario. No a los congresistas. Cerremos el Congreso. Y como digo, esto fue un paso. La inmunidad, la reelección presidencial, la disolución del Congreso. El gobierno sin Congreso. Entonces, la pregunta, nuevamente digo, que el Tribunal Constitucional tendría que responder es posible sacar una democracia adelante sin Congreso? ¿Sin que exista el Congreso de la República? Esa es la respuesta que tenemos que dar en aras de contribuir a una mejor interpretación constitucional y a una mejor formación de nuestra democracia constitucional. En consecuencia, debe tratarse la reelección como una excepción, y las excepciones en el derecho se aplican en el menor número de supuestos. Es un principio general del derecho. La regla general se aplica extensamente y las reglas excepcionales, excepcionalmente, sin analogía, sin restricción, sin limitar derechos. Por estas consideraciones, señor presidente, me reitero en que en su oportunidad este digno tribunal, haciendo la más apropiada y adecuada interpretación constitucional, como lo ha demostrado en los últimos tiempos, declare fundada nuestra demanda y borra de la Constitución este artículo 90A de la prohibición de la reelección parlamentaria. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Sería incapaz de faltar a la verdad. Efectivamente, el doctor Quiroga ha leído el punto 70 del informe de la Comisión de Venecia, que señala que, teniendo en cuenta las consideraciones del informe, no recomienda la introducción al límite de la reelección, ¿no? Ese es el punto 70. Pero yo estoy leyendo el punto 74, ¿no?, donde dice, en caso de que se aprueben los límites a la reelección de los miembros de los parlamentos nacionales, deberían establecerse en la Constitución, ¿no? Sería, en general, la vía jurídica apropiada para introducir o modificar los límites a la reelección
que es la misma que para cualquier otra enmienda constitucional, ¿no? Y el punto de que no es ni desproporcional ni arbitraria es el punto 68 del informe, ¿no? Después, en lo que se refiere al porcentaje, si bien es cierto, se ha llegado hasta un cuarto del Parlamento a reelegirse inmediatamente, también, es cierto, si uno revisa los anteriores periodos parlamentarios, se ha llegado hasta el 50%, o sea, hasta la mitad de los parlamentarios se han llegado a reelegir inmediatamente, ¿no? Entonces, sostenemos tanto los objetivos que propugna esta ley de reforma constitucional como las finalidades constitucionales, ¿no? Eso es todo cuanto tendría que añadir, señor presidente de Constitución. Muy bien. Preguntas de los magistrados. Primero, el doctor Domínguez, y después el doctor Ochoa, y después la doctora Luz Pacheco. Gracias, presidente. Señor Saboada, muy buenos días. A la parte accionante, doctor Aníbal Quiroga. Su defensa, hemos escuchado, ha versado sobre el aspecto constitucional y el aspecto de la conveniencia de la norma, si es oportuna. Claro, nuestras sentencias tienen consecuencias políticas, económicas y sociales, y la institución de la reelección es una institución constitucional y política. En ese sentido, dos preguntas. La primera, en el caso que este Tribunal Constitucional declare fundada la demanda, ¿cuáles serían las consecuencias en relación con la institución del referéndum de diciembre del 2018? ¿No? Señalaron la ciudadanía o votaron por que no se permita la reelección inmediata. ¿Cuál sería el efecto? Primera pregunta. Y la segunda, si estuviéramos hablando de una opción constitucionalmente válida, que es la prohibición de la reelección inmediata, ¿acaso usted está planteando la inconstitucionalidad de una norma constitucional? Esas son las dos preguntas. Gracias. Sí, señor magistrado, las dos preguntas son muy importantes. Permítame empezar por la segunda. El artículo 206 de la Constitución establece los mecanismos de reforma constitucional y por lo tanto una reforma constitucional es una reforma constitucional, pero nace de una ley. Y el Tribunal Constitucional desde hace 20 años tiene jurisprudencia reiterada y no contrastada, señalando de que también tiene competencia para revisar las leyes de reforma constitucional. Por lo tanto, no se trata de que sea inconstitucional una reforma constitucional, sino inconstitucional la ley que establece la reforma constitucional, la ley de base. Todos los casos que se han presentado con anterioridad, usted lo puede revisar acá en el tribunal, en donde se han analizado reformas constitucionales han tenido esa misma base. La ley que estructura la reforma constitucional puede ser revisada por el Tribunal Constitucional porque nace como una ley y por lo tanto puede ser inconstitucional como ley. En segundo lugar, la primera parte de la pregunta. Permítame señalar brevemente que cuando se aprueba esta reforma constitucional, no solamente antecede un referéndum, sino antecede una cuestión de confianza. El señor Vizcarra planteó una cuestión de confianza para esta reforma constitucional. Recuérdese usted que ya había una primera negación de confianza al gabinete Zavala. Por lo tanto, lo que señala el Congreso es que aprobó esta reforma constitucional o este referéndum bajo amenaza de disolución, bajo coacción, porque como ya había una negación de confianza al gabinete Zavala, si le negaban la cuestión de confianza para esta reforma constitucional se disolvía el Congreso, cosa que finalmente se hizo de manera abrupta, que es materia de otro análisis. En segundo lugar, el referéndum es un mecanismo para la aprobación de las leyes y de la Constitución, de la reforma constitucional, conforme a los propios canales que tiene la Constitución. Pero eso no significa, desde mi punto de vista, que una ley o una reforma aprobada por referéndum no pueda ser revisada por el Tribunal Constitucional, porque entonces habrían dos tipos de leyes. La ley que nace el Congreso, que el Tribunal puede revisar, puede derogar, conforme a sus facultades, y la ley nació el referéndum, que es intocable, porque como viene un referéndum, ya es inmune, ¿no es cierto?, y está más allá del bien y del mal, y está más allá de las competencias del Tribunal Constitucional. Yo sostengo que son mecanismos previos para la formación de la ley,
O sea, la ley puede hacerse por el Congreso directamente o puede hacerse con la aprobación de un referéndum, lo mismo la reforma constitucional. Pero una vez que se da, es una ley común y corriente, sujeta a interpretación, sujeta a modificación, porque la tesis contraria significaría que una ley aprobada por referéndum nunca podría ser derogada, porque como fue aprobada por referéndum, entonces el Congreso ya no puede modificarla, ya sería, digamos, vigente per secula seculorum, y sería inmunizada, y estaría fuera del control constitucional de nadie. No podría haber control difuso, no podría haber control concentrado, no podría haber nada. Y eso no dice la Constitución. Entonces, hay que entender que el referéndum está debajo, en el proceso formativo de la ley, en este caso el proceso formativo de la reforma de la ley que reforma la Constitución. Y por lo tanto, lo que diga el referéndum es exactamente igual que lo que dice el Congreso. El Congreso aprueba una ley, el tribunal la puede modificar o la puede derogar. Lo que se aprueba por referéndum también se puede modificar por una ley posterior del Congreso, por otro referéndum o por una sentencia del Tribunal Constitucional. El tema del referéndum no la sacraliza, no la inmuniza, no la hace intocable para los controles constitucionales. Es una forma de llegar a la formación de la ley. Si me permite, pregunta para la parte demandada. A los doctores Prado y Llanos. Hemos escuchado su fundamento jurídico, constitucional y también de los alcances de la Comisión de Venecia. Pero como habíamos señalado inicialmente, esta es una institución política constitucional, la prohibición de reelección, tanto como también la unicameralidad o bicameralidad. Bien, lo que nos hemos escuchado es estas categorías, hacer política y jurídica, no nos hemos escuchado con claridad sobre la oportunidad o la conveniencia, ¿sí?, de esta reforma constitucional. Hemos escuchado a la parte accionante sobre la Constitución histórica, reconocido también por el Tribunal Constitucional. Entonces, sobre estos temas, ¿cuál es su apreciación sobre la Constitución histórica en el sentido de no ha existido en constituciones anteriores la reelección o la prohibición de la reelección inmediata? ¿Cuál es el punto de vista de su defensa en relación entonces con la oportunidad o la conveniencia de esta reforma constitucional? Bien, por su intermedio, señor presidente, definitivamente nosotros no nos hemos referido ni a la oportunidad ni a la conveniencia, porque ya en senda jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha señalado que un proceso de inconstitucionalidad evalúa la concordancia entre la ley objeto de control y la norma parámetro de control, que es la Constitución, ¿no?, o bueno, el bloque de constitucionalidad dependiendo del caso, pero no la conveniencia o la oportunidad de la emisión de la norma. Es por eso que nosotros no nos hemos referido a ese caso. Respecto a lo señalado por usted, en el sentido que la Constitución histórica, lo cual es cierto, ha establecido, digamos, la reelección inmediata, ciertamente se puede tomar en consideración, pero definitivamente eso no obsta para que se pueda modificar, si es que existen razones para ello y si el legislador lo ha considerado de acuerdo a sus facultades, oportuno en el sentido de hacerlo, no evaluando la oportunidad o la conveniencia. Esa sería la respuesta, señor magistrado. Magistrado Ochoa. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera plantearles a los abogados dos temas que son relevantes para entender esta problemática constitucional y que no han sido mencionados por ninguno de los abogados. Uno es el tema de los límites, si es que existen límites, a la reforma constitucional. Porque si un tribunal constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley, se dice, bueno, el tribunal tiene la última palabra en la interpretación de la Constitución. Entonces, los congresistas podrían reaccionar y decir, bueno, ahora esa ley la convertimos en norma constitucional, reforma constitucional. Entonces, nos estarían planteando que el tribunal también podría declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Bueno, que sea aprobada por ley,
y que ese sería el argumento que se ha esgrimido, ¿no? Pero en la doctrina, en la jurisprudencia, en el derecho comparado, esta posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley o de una reforma constitucional está limitada cuando existen cláusulas pétreas, cláusulas intangibles, cláusulas eternas, ¿no? Y lo eterno además es relativo, ¿no? Porque la Constitución de 1823 declaraba que el Perú tenía como religión oficial la católica, apostólica y romana, ¿no? Si hoy se planteara eso en una reforma constitucional, ahí sí diríamos, eso es inconstitucional, ¿no? Porque no puede haber una religión oficial, ¿no? Es decir, cuando hay afectación a derechos fundamentales, a valores superiores como la dignidad humana, ahí puede el Tribunal Constitucional declarar pues la inconstitucionalidad de una ley de reforma constitucional. O podría declarar, en este caso, que es en materia de discusión, ¿hay alguna cláusula pétrea, intangible sobre la reelección de los congresistas? ¿Relación inmediata de los congresistas? ¿Es así? Bueno, se ha hablado de la Constitución histórica. Bueno, en las constituciones peruanas efectivamente no había esta prohibición, ¿no? Aun cuando la Constitución de Cádiz, ¿no?, que algunos la consideran dentro de nuestra historia constitucional, sí la preveía en el artículo 110, ¿no?, al respecto del tema. Pero regresando directamente al punto, ¿existe o se puede definir como cláusula pétrea la reelección de los congresistas, la reelección inmediata de los congresistas o ilimitada de los congresistas? De manera tal que si una ley de reforma constitucional limita esa posibilidad, es inconstitucional, pues. Es del nivel de decir que esto es como los derechos fundamentales, la dignidad humana, la separación de poderes, ¿está a ese nivel? Para que el tribunal declare la inconstitucionalidad. Ese es un punto. Y el otro punto, que es muy importante dilucidar, ¿no?, que es el argumento contramayoritario, porque en el caso del referéndum, está bien que Vizcarra, o el expresidente Vizcarra, pueda ser muy criticado, pero lo cierto, como se ha mencionado, es que hubo un referéndum y votaron a favor de esa reforma 13.727.000 ciudadanos. Ahí, más o menos la cifra ahí la pueden ubicar en la publicación del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces surge pues la controversia. Este Tribunal Constitucional de 7 miembros, claro, declara las inconstitucionales las leyes que aprueba el Congreso. También puede declarar la inconstitucionalidad de una ley votada por más de 13 millones de personas. Claro, hay argumentos en ese sentido, pero tendría que ser una potestad pues excepcionalísima o muy fundamentada, ¿no?, de asumir que es viable esa posibilidad. Yo quisiera que me comenten sobre esos dos puntos, las cláusulas pétreas y el argumento contramayoritario. Señor magistrado, sí, las dos preguntas son muy importantes y retadoras. A ver, reducir el tema de la reelección parlamentaria a una cláusula pétrea, yo creo que es un tema, digamos, facilista, ¿no? Con todo respeto, es un tema, digamos, que no resiste ningún análisis, no se trata de eso, ¿no? Pero efectivamente la cláusula pétrea no sería la reelección parlamentaria, la cláusula pétrea sería la adecuada separación de poderes y la adecuada estructuración del sistema de gobierno. Ese es el tema. No, la reelección es un elemento ¿no? Pero evidentemente la no reelección se hizo para debilitar al Congreso. Entonces lo que el tribunal tiene que responder es si la cláusula pétrea es la conformación de un Congreso de manera apropiada como lo ha sido en la historia. ¿Admite usted que hay la doctrina de las cláusulas pétreas? Porque plantear la inconstitucionalidad de una ley de reforma constitucional es porque hay un límite ahí, un límite formal o un límite sustancial, o ambos, ¿no? No sé si usted está planteando ambos. Estaba tratando de desarrollar eso. Entonces,
Eso es lo que nos necesitamos tener claro. ¿Cuál es ese límite formal o cuál es el límite sustancial o ambos que se habría pues superado? De acuerdo. Al margen de que Estoy pétrea o no pétrea, eterna. Por eso, estoy tratando de llegar a eso. Entonces, decía yo que, o trataba de decir que la no reelección de los congresistas es una cláusula pétrea, es hacer un reduccionismo demasiado simple, porque la respuesta se cae por su peso. El tema está más allá de eso. El tema está en cuál es la estructuración del sistema de gobierno en el Perú, y si esta no reelección afecta o no afecta al Congreso y por lo tanto al equilibrio de poderes y a la separación de poderes, donde estaría la cláusula pétrea. En segundo lugar, las cláusulas pétreas existen en la Constitución, pero son materia de interpretación. Como usted bien lo puso en su ejemplo, han habido cláusulas pétreas que hoy día ya no son pétreas. Y hoy día existen cláusulas pétreas que antes no lo eran, como por ejemplo el concepto de la igualdad de géneros o el concepto de los derechos fundamentales que entra por el artículo 3º de la Constitución. Por lo tanto, la valoración de una cláusula pétrea también es un objeto de interpretación constitucional. En tercer lugar, le voy a poner un ejemplo de cómo una reforma constitucional y una reforma a la ley orgánica del Tribunal Constitucional fue fulminada por el Tribunal Constitucional. En su momento, el gobierno de Fujimori, digamos, cuando habían 7 magistrados, como hoy, ¿no es cierto?, estableció que el quórum para una acción de inconstitucionalidad eran de 5 magistrados, como hoy. 5-2, la ley se declara inconstitucional. Y el gobierno de Fujimori modificó eso a través de una modificación de la ley orgánica y de la Constitución. Y dijo 6, porque tenía 2 magistrados en el Tribunal Constitucional. Con lo cual, en teoría, subía el quórum porque era importante declarar que una ley era inconstitucional y en la práctica esterilizaba la acción de inconstitucionalidad porque nunca se iba a llegar al quórum. Y el Tribunal Constitucional, ese Tribunal Constitucional fulminó eso. Era una reforma constitucional. Entonces, imaginemos, por un instante, señor magistrado, que el Congreso aprueba una ley de reforma en donde eleva el quórum de la votación a 7, a unanimidad. O imaginemos que se hace una reforma constitucional con referéndum, eliminando el Tribunal Constitucional. ¿Eso no podría ser revisado por el tribunal? ¿Eso no sería competencia del tribunal? Eso es una cosa sagrada porque se hizo un referéndum. O imaginemos, como siempre ponemos como ejemplo, que se hace un referéndum para eliminar la ley de impuesto a la renta. Se hace un referéndum, la gente vota, 99% no hay impuesto a la renta. ¿Eso no puede ser revisado? ¿Eso no es razonable? En consecuencia, el hecho de que una ley o una reforma provenga del referéndum no la hace inmune al control constitucional. Ni es un tema en donde la oclocracia tenga que reemplazar a la democracia representativa. Evidentemente, 3 millones de personas votaron, sí, claro. Y si usted hoy día pregunta, a través de un referéndum, si quisieran desaparecer el Congreso, probablemente tenga 85%. Ese no es un elemento técnico, ni es un elemento que invoque a la mejor interpretación constitucional, porque para eso existen órganos técnicos que interpretan la Constitución al margen de lo que las encuestas digan. Hay una gran diferencia entre lo que dice la encuesta y lo que dice la democracia representativa. Entonces, ese justamente fue el gran error político de Vizcarra, como de muchos otros políticos, guiarse por las encuestas. Entonces, en su momento, la no reelección causó mucho aplauso. 3 millones de votantes, ya, perfecto. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué tenemos hoy día en el Congreso? Eso es conveniente para el país, no digo para la democracia, no digo para la aceptación popular, no digo para que la gente lo aplauda, digo para el país, como desarrollo nacional, como desarrollo institucional. Eso que tenemos hoy día en el Congreso, ¿es lo conveniente? Esa es la respuesta que el tribunal tiene que dar. No el hecho de que la ley provenga de un referéndum o que haya sido materia de una reforma constitucional, porque ya en el pasado el tribunal se ha impuesto sobre eso. En Guatemala, el Tribunal Constitucional de Guatemala paralizó un golpe de Estado con un comunicado. ¿Estaba en su competencia? No estaba en su competencia. Y sin embargo lo pudo hacer por la legitimidad que tenía. Entonces, una ley aprobada por referéndum ya no es objeto de control. Una ley aprobada por referéndum no se puede equivocar. Ya digo, en su momento el quórum para la acción de constitucionalidad se elevó a 6 votos. Y eso fue fulminado por el tribunal, dijo que eso era inconstitucional. Era una ley de reforma, era una ley que afectaba al propio tribunal. Y si hiciéramos un referéndum para eliminar el Tribunal Constitucional, que probablemente se ganaría también, no sería una cosa apropiada. Entonces, ¿eso está o no está en el control del tribunal? Yo vehementemente sostengo que sí. No, en esos ejemplos extremos, la respuesta obvia, ¿no? Si vamos a restablecer la esclavitud mediante una ley de reforma constitucional
el Tribunal Constitucional tendría que fulminar esa ley de reforma constitucional. Lo que no es tan claro, por decirlo menos, es si establecer una restricción a la reelección de los congresistas, ¿no?, la reelección inmediata, vulnera la estructura básica, la identidad, principios fundamentales de la Constitución. Y además hay que tener en cuenta que el tribunal también tiene que tener cautela cuando se pronuncie sobre este tipo de cuestiones, ¿no?, porque está de por medio de la democracia. Claro, usted ha mencionado que el Congreso se sintió amenazado por la disolución. Entonces no deliberó. No, quiere decir es- usted, está en las ¿qué quiere actas. decir? No Está en la- deliberó Sí, sí. esa reforma, porque acá en la democracia hay una fase deliberativa para la reforma constitucional que corresponde al Congreso y una fase participativa a cargo del electorado en el referéndum. Entonces, para que el Tribunal Constitucional vaya más allá de la fase deliberativa y la fase participativa, ¿no?, estamos pues en la base misma de la democracia. Entonces, usted dice que el Congreso no deliberó, Está en las actas. En las actas aparece o que deliberó y se sometió. deliberó y se sometió, deliberó entre comillas, y dice en las actas que como había la no confianza del señor Zavala, si no se aprobaba esta cuestión de confianza, el Congreso iba a ser disuelto. Entonces, ese sería su argumento. Además, ¿Ya? Nada más. Muy bien. Magistrada Luz Pacheco. Bueno, también una pregunta para el doctor Quiroga. Entiendo, al menos me parece que estamos en un límite entre la conveniencia práctica de esta reforma y su inconstitucionalidad, ¿no? Nosotros tendríamos que pronunciarnos si es inconstitucional, ¿no? La conveniencia práctica me parece a mí que ya depende de puntos de vista o apreciaciones, pero mi inquietud, por decir así, es si se considera que esta reforma no fue conveniente, que es diferente a que sea inconstitucional, porque hay la posibilidad que los ciudadanos hayan presenten una iniciativa para modificar y restablecer la reelección, ¿verdad? O el mismo Congreso podría proponer y cambiar nuevamente la Constitución. Entonces, no me llega a quedar claro por qué plantear como inconstitucional cuando me parece que la mayoría de los argumentos son la nefasta, por decir así, consecuencias de esta reforma. No sé si me puede aclarar. muchas gracias por su pregunta. Sí, yo no podría responder por qué no se ha planteado una iniciativa de reforma constitucional o por qué no una iniciativa de reforma de ley o lo que fuere. Yo lo puedo responder por lo que se ha hecho, que más de 5.000 ciudadanos han firmado por esta demanda de inconstitucionalidad y eso nos da una legitimidad para estar presentes hoy día en el tribunal. Pero yo creo que el punto importante, señora magistrada, es la correcta interpretación constitucional. No es solamente un tema práctico, de si los congresistas se eligen o no se eligen, es mucho más que eso. ¿Cuál es la correcta interpretación de la Constitución? ¿Cuál es el sistema de gobierno que tiene el Perú? ¿Cuál es el sistema de gobierno? ¿Es un sistema de gobierno donde el presidente o la presidenta es omnímoda y no tiene controles, ¿no?, y el Congreso es una caja de resonancia? ¿O un sistema de gobierno en donde se hace el gobierno a la limón entre las facultades que tiene el presidente de la República como jefe del Ejecutivo y las facultades del Congreso, que tienen que estar cohesionadas? Yo lo que sostengo, señora magistrada, es que el tema de la reelección, de la no reelección de los congresistas, fue un peldaño de Vizcarra en su política nefasta, que culminó con la disolución del Congreso. Y la mayor prueba de eso es que la sentencia de ustedes fulmina esa disolución del Congreso. Pero eso es antes, fue un peldaño para llegar a eso. Y por eso lo plantea como una cuestión de confianza, sabiendo que el Congreso no se la podía negar. Y por eso vamos a un referéndum que sabía de antemano se iba a ganar de todas maneras. Ya digo, si hacemos un referéndum para ver si pagamos o no pagamos impuestos, usted me dirá cuál va a ser el resultado. Ese fue el tema. Y si hacemos hoy día un referéndum para saber si se quiere cerrar el Congreso, por supuesto que el referéndum se va a ganar. Entonces, la respuesta es, eso es lo apropiado constitucional, lo técnico, más allá del tema popular o más allá del tema de la ocrocacia, de las encuestas. Eso es correcto para el país, es correcto para la institucionalidad. Entonces, hay una gran diferencia en la interpretación que se puede hacer en la calle, en la política, y el tema técnico en el Tribunal Constitucional, donde se interpretan las normas en conjunto con la Constitución. Y entonces, vemos, por ejemplo, que más allá de los ejemplos que se han dado, en el Perú nunca se prohibió la reelección parlamentaria. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque hay una mente brillante, como Duverger en el Perú, que se le ocurre que eso es mejor para el sistema constitucional,
¿O viene un Kelsen andino y dice esto es lo mejor para el sistema constitucional? No, porque viene un político como Vizcarra que se le ocurrió que la mejor manera de él estar arriba era aplastando el Congreso. Y eso es un peldaño más para eso. Es un elemento para llegar al clímax que fue la disolución total del Congreso y entramos en un interregno que no estaba previsto. Yo he sostenido que la disolución del Congreso es un botón rojo, puede ser en la Constitución para no ser apretado. Y una vez que se tocó, las consecuencias fueron imprevisibles y estamos pagando las consecuencias hasta hoy. Magistrado Gutiérrez. Gracias, presidente. En la misma lógica de las preguntas que se han hecho, sobre todo del magistrado Ochoa, concretamente al doctor Quiroga quisiera preguntarle cuál es la fórmula que nosotros deberíamos adoptar finalmente en su demanda. ¿Deberíamos declararla derogatoria de la reelección? ¿Cuál sería en concreto la medida? Sí, señor, muchas gracias. La pregunta también es muy importante. Mire, cuando se deroga una ley derogatoria, hay un problema porque se queda un vacío, ¿no? Y el principio jurídico del derecho romano dice la derogación de la ley derogatoria no hace revivir la primera. Pero en este caso no hay ley primera, es una ley aducida, una ley añadida. El artículo 90A no tiene precedentes. Por lo tanto, si lo borramos de la Constitución, regresa de la Constitución a su texto original. No hay nada que reponer. Simplemente no habrá prohibición de reelección. La regla general, dije hace un rato, es la reelección de los congresistas. La excepción, la prohibición es lo que se añadió. Si sale el añadido, sale la prohibición, por lo tanto se convierte en una conducta permisiva y no va a pasar absolutamente nada que no ocurriera hasta antes de la reforma del señor Vizcarra. ¿Estaríamos técnicamente haciendo una reforma a la Constitución, doctor? Estaríamos ante la derogación de una ley que propició una reforma inconstitucional de la Constitución. Pero haciendo una reforma técnicamente, porque si estamos nosotros, hay un modelo que usted lo ha dicho con bastante ilustración, que históricamente nuestro modelo permite la reelección, pero hay una reforma constitucional que ha prohibido, ha cambiado el modelo y ha optado un modelo en el cual no hay reelección. Nuestra decisión terminaría reformando lo realizado, que desde una perspectiva formal, que usted no lo ha cuestionado en su demanda, se ha cumplido con los presupuestos establecidos en la Constitución, es decir, se ha hecho por el camino que corresponde al artículo 206, técnicamente lo que haríamos nosotros es reformar la Constitución. No, yo creo que lo que ustedes tendrían que hacer es eliminar una ley inconstitucional que pretendió reformar de manera anómala la Constitución. Es como el caso del quórum para la acción de inconstitucionalidad, que también fue quitada de la Constitución producto de una sentencia del Tribunal Constitucional. Exactamente igual. No sé si genere derecho ese tema propiamente, doctor, porque aquí creo que el punto central radica en la titularidad de un tribunal constitucional y que, por ejemplo, la postura más permisible del doctor Ochoa, por ejemplo, puede ser posible de control en tanto en cuanto sea una norma pétrea, ¿no? Y eso es hasta polémico, porque en la doctrina hay quienes sostienen de que no se puede revisar una reforma constitucional por el fondo. Entonces, el doctor está dando una aberturita, está dando en esa perspectiva, ¿no? Y hay otros que sostienen únicamente la posibilidad de poder hacer el control por la vía de la forma. Entonces, en este caso, lo que usted está planteando técnicamente es una reforma de fondo. Entiendo la postura que usted plantea y lo hemos señalado en una anterior sentencia de que el régimen de Vizcarra es un régimen autoritario. Eso está fuera de toda duda. Pero aquí básicamente lo que estamos hablando es la instauración de un modelo. Por ejemplo, desde esa perspectiva podríamos cuestionar también el unicameralismo, ¿no? El unicameralismo también fue construido con la finalidad, inicialmente lo dice Valentín Paniagua, no yo, de poder someter al Congreso, un Congreso pequeño, y por tanto podríamos cuestionar también la reforma constitucional que instauró el unicameralismo. Y podríamos cuestionar también el Senado en otros países donde se ha pretendido inclusive eliminar el Senado en algunos lugares. Entonces, lo que más me preocupa desde mi perspectiva es que nosotros nos convirtamos en un poder despótico que terminamos afectando el cuadro de fuentes del derecho y terminemos asumiendo una función que no tenemos, que es de poder controlar una reforma, cuando nosotros somos un órgano de interpretación. Yo le pregunto, y con esto concluyo las preguntas hacia usted, si no sería conveniente, en vista de que en efecto hay una grave problemática al respecto, que lo conveniente sería establecer una sentencia estipulativa
o exhortativa, tomando en cuenta que así como el Congreso realizó este cambio, ¿por qué el Congreso no podría volver a realizar el cambio que sí tiene potestades de poder constituyente derivado? ¿No sería técnicamente más adecuado establecer una sentencia de este modelo? Sí, señor, muchas gracias. Voy a contestar las dos partes de su pregunta. En primer lugar, si una cláusula es pétrea o no, que existen las cláusulas pétreas, por supuesto, o núcleo duro de la Constitución, como lo queramos llamar, eso va a depender de la interpretación que haga el Tribunal Constitucional, ¿no? El tribunal determinará si eso está en el lugar pétreo o ya no está en el lugar pétreo. El señor Ochoa citaba con toda justicia el tema de la esclavitud, yo citaba el tema de género, hay muchas cosas, ¿no? Hay cláusulas pétreas o núcleos duros de la Constitución que sin duda alguna van evolucionando y eso va a depender de dónde se ponga el intérprete de la Constitución. En segundo lugar, que si el tribunal es un poder despótico, no, dificulto que lo sea, ¿no? Yo creo que el tribunal, como todas las altas cortes de justicia del mundo, van horadando su competencia, van estableciendo márgenes de competencia. Entonces, la pregunta es bien simple. ¿Nos quedamos en la forma? No lo puedo hacer, a pesar de que sé que es inconveniente, a pesar de que sé que hace daño, a pesar de que sé que mi sentencia puede modificar una realidad que está siendo perjudicial para el país, porque la forma me lo impide, o avanzo más allá y hago una interpretación mucho más completa. Ya dije hace un rato, y vuelvo a citar si usted me lo permite, también se quiso esterilizar al tribunal con elevar el quórum y eso fue modificado por el tribunal. Yo creo personalmente que sí, el tribunal puede hacerlo, pero terminaría con una cita de Couture. Eduardo J. Couture decía, a mí el derecho nunca me impidió hacer justicia. Y entonces, en verdad, va a depender de lo que ustedes quieran ponerse. Si quieren poner formales y decir, no veo esto porque la formalidad me lo impide, eso será una cosa respetable. Si quieren ir más allá y decir, no, eso afecta a la separación de poderes, afecta a la estructura, afecta a la construcción de nuestra democracia, y tenemos algo que decir, eso por supuesto será bienvenido. Muchas gracias. Voy a la otra parte, por favor, brevemente. Bueno, en realidad no es taparnos los ojos ni ser formales, sino básicamente es defender. Nosotros somos guardianes de la Constitución y no somos un poder ilimitado, y técnicamente cuestionar la reforma podría dar lugar a ese viso que no ocurre también en el derecho comparado, porque hay límites que para todos los poderes y también para el Tribunal Constitucional, evidentemente. Lo que le quiero preguntar a los abogados del Congreso, ¿cómo es que se intenta una defensa de la reforma utilizando el test de proporcionalidad? ¿Acaso estamos hablando aquí de derechos fundamentales de por medio? Acá estamos hablando de la organización del poder y creo que es importante que el Parlamento ejecute una defensa jurídica adecuada de esa perspectiva. Esperaba escuchar más sobre el tema del cuadro de poderes y el desarrollo de una reforma constitucional, si ha sido validado o no desde un punto de vista formal y material. O sea, entiendo que el test de proporcionalidad es básicamente para el control legislativo de leyes, pero no para una reforma constitucional. Yo volvería a preguntar, y quisiera preguntarles a ustedes, básicamente, es que si es que se ha cumplido cabalmente con el presupuesto que corresponde a la formulación, se ha cumplido con todos los requisitos que establece el reglamento y la Constitución para realizar esta reforma constitucional, si se cumplió cabalmente o no. Y finalmente la pregunta que le hacía el doctor Aníbal y que no me la ha respondido, ¿no? Si es que no sería adecuado, tomando en cuenta, que podría también admitirse, ¿no?, que acá hay una reforma que afecta la formación y la solidez del Parlamento, ¿no sería mejor plantear una sentencia de carácter estipulativa o exhortativa que coadyuve a mejorar el sistema de representación política? Por su intermedio, señor presidente, respecto a la elaboración del test de proporcionalidad que hemos presentado en la contestación de la demanda, lo hemos elaborado porque se argumenta en la demanda que se vulnera el derecho a elegir y ser elegido. En consecuencia, si nos ponemos en el supuesto de que esta ley de reforma constitucional limita el derecho a ser elegido concretamente, estamos ante la posibilidad de poder realizar un test de proporcionalidad que nos permita demostrar que la medida
es proporcional, ¿no? Y que no llega a ser inconstitucional vulnerando el derecho antes mencionado. Eso sería, digamos, la explicación por la cual nosotros hemos acudido al test de proporcionalidad. Respecto a la última pregunta sobre la posibilidad de una sentencia exhortativa, bueno, creo que eso queda en manos del Tribunal Constitucional, ¿no? El planteamiento del Congreso de la República en el presente proceso es que se declare infundada la demanda, pero el Tribunal Constitucional, dentro del marco de sus competencias, puede optar por la salida que considere conveniente, ¿no? Esa sería la respuesta por su intermedio, señor presidente. Muy bien. Magistrado Manuel Monteagudo. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que las preguntas y las respuestas nos han dado suficientes elementos para entender la posición de las partes. Yo solamente quisiera hacerle una pregunta al abogado del accionante. Bueno, quizá tal vez un comentario de la otra parte, con el propósito de terminar de entender la argumentación. Y voy a ponerme en la eventualidad en que, en efecto, me parece muy interesante, vamos a examinar esta reforma constitucional, ¿no? Y hoy tenemos en la Constitución una norma constitucional que está prohibiendo la reelección inmediata y tenemos la alegación de que esta norma es inconstitucional. Esa norma, producto de una reforma, no tiene fundamento constitucional. Mi pregunta es, usted nos señala que en realidad esa norma estaría yendo contra el principio de separación de poderes y de alguna forma contra la eficaz implementación de este principio, ¿no? Claro, yo le diría, pero estamos frente a un principio constitucional general y una norma constitucional. Me esperaría en esta reflexión, y no estoy adelantando una opinión, por supuesto, pensar que existe algún fundamento adicional, algún fundamento superior que está permitiendo discernir que esto que llamamos mejor eficaz de aplicación de la separación de poderes justifica la derogación, la expulsión de esta prohibición. Yo quisiera saber si existe en su argumentación ese fundamento superior. Yo le rogaría que no regresemos a la argumentación política, sociológica, interesante que nos ha planteado. Quisiera desarrollar esta reflexión desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál sería el fundamento jurídico que nos estaría indicando que acá hay algo superior que justificaría expulsar esa prohibición? Voy a tratar de responder. El fundamento jurídico es que se trata de una excepción, y las excepciones en el derecho, conforme está regulado en el artículo 4 del título preliminar del Código Civil como norma de alcance general, se aplican restrictivamente. No pueden ser objeto de analogía ni pueden ser objeto de interpretación analógica o extensiva. Por lo tanto, tiene que haber una justificación jurídica para que se prohíba la reelección congresal. ¿Cuál es el fundamento de esa prohibición? No hay que justificar la no reelección, o sea, mejor, no hay que justificar la reelección, que ya estaba en la Constitución, hay que justificar por qué la no reelección es plausible, es una cosa aceptada o es una cosa conveniente, y no hay ninguna. Como dije hace un rato, usted me disculpará si redundo en la parte sociológica histórica, esto fue un argumento político, no fue un argumento constitucional. Además, con una pistola sobre la nuca del Congreso diciéndole, si tú no me apruebas esta reforma, yo te voy a disolver. Entonces, si usted revisa, además, las actas de la reforma y de la aprobación de eso, no hay ningún fundamento que justifique la no reelección, salvo el hecho de que nos van a disolver y vamos a ir a un referéndum para que eso se apruebe. Entonces, la respuesta es más bien al revés, porque el señor magistrado, mientras la palabra, me dice que no le he respondido. Sí le he respondido. Yo sostengo que el tribunal tiene que pronunciar una sentencia de fondo, no una meramente exhortativa a la cual el Congreso no le va a hacer caso. Entonces, la respuesta jurídica es, ¿cuál es la justificación constitucional, histórica, plausible, conveniente para que se prohíba la reelección congresal? El resultado es exactamente el contrario. El resultado, yo a usted que tiene tanta experiencia no le voy a enseñar nada, es cuestión de ver lo que ha pasado ayer en el Congreso. Ese es el resultado. Y lo que pasó en el Congreso anterior, ese es el resultado objetivo, la no reelección, con un índice de reelección de no más del 30%, en donde finalmente los congresistas nuevos terminan haciendo lo que hacen y siendo, como dice la Comisión de Venecia, objeto de control por parte de los asesores antiguos o los excongresistas que fungen de asesores.
Entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿esta justificación para la no reelección agregada a la Constitución, en el artículo 90, se justifica o no se justifica constitucionalmente? La pregunta es al revés, más bien. No hay ninguna justificación. No es conveniente, no es apropiada, no es constitucional, no beneficia, no trae ningún bien para el país y al contrario, fue parte de una escalada. Yo no puedo lamentablemente salirme del esquema, ¿no es cierto?, del leitmotiv de Vizcarra, fue parte de una escalada para confrontar con el Congreso. Permite una interrupción. Mire, Sí. en realidad yo quería enfatizar en la pregunta jurídica, porque lo que tenemos es una norma constitucional que está estableciendo una prohibición y su argumentación es que hay un principio de separación de poderes. Sí. Entonces, yo no logro entender cuál es el elemento Voy a- superior desde el punto Sí, de vista voy a jurídico tratar de ser- que nos está llevando a una conclusión para entender su argumento. Sí, entiendo lo que usted Más allá de la cuestión, Sí, sí. insisto, Entiendo lo que- Vizcarra, política, sociológica. Entiendo lo que usted me Quisiera dice. Sí. o trato de entender. El tema es así. Si el Congreso está debilitado, el Poder Ejecutivo tiene mayor poder. Si el Congreso es una fuerza dominada y no tiene el factor de contrapeso de poderes que debería tener, hay una debilidad constitucional que es fácilmente avasallada por el Presidente de la República. Ese es el tema. Ahí está el factor del equilibrio de poderes y la separación correcta de poderes. A eso me refiero, porque si solamente vemos el tema de la reelección, no reelección, si esto colisiona o no con la Constitución, es, como decía al principio, un reduccionismo muy fácil. El tema es que esa situación del Congreso, esa debilidad institucional del Congreso lograda hoy, entre otras cosas, con la prohibición de la reelección, altera el equilibrio de poderes y facilita el manejo del Poder Ejecutivo. El problema es que esa facilitación del Poder Ejecutivo no es conveniente para el país, no es conveniente para nuestra democracia, y le corresponde al Tribunal Constitucional hacer una interpretación completa de la Constitución, y no solamente con una sentencia exhortativa, sino con una sentencia de mérito. Gracias. Bien, comprendido el argumento. ¿Algo que comentar? Señor presidente, con su venia, señor magistrado, para complementar la respuesta del doctor Llanos a una serie de cuestiones que han surgido a raíz del tema de la consideración o no de si la prohibición de la reelección inmediata estaría afectando el núcleo duro de la Constitución, tomando en cuenta nuestra Constitución histórica. Simplemente es un aporte, ¿no? El tribunal ya ha hecho un análisis de este tema en la sentencia del expediente 008-2018, PITC, ¿no?, que es el que trata acerca precisamente de la ley de reforma constitucional para prohibir la reelección inmediata de alcaldes. Y al evaluar este tema, la reelección de funcionarios públicos, ya en términos generales, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 48 de su sentencia, lo que concluye es que no se vulnera ni el principio de separación de poderes, ni se está atentando contra la identidad de la Constitución. Dice, la reforma aquí cuestionada no desnaturaliza la Constitución, haciéndole perder identidad con la que forjó el constituyente originario. Dice, y es que ni la república, ni la descentralización, ni la separación de poderes dependen de que se reelija inmediatamente o no a determinados funcionarios públicos. En consecuencia, dice, corresponde desestimar la presente demanda por cuanto la ley de reforma constitucional no contraviene parámetros centrales dentro de la configuración de nuestra Constitución, tanto a nivel de competencias, procedimientos y de contenidos. O sea, el tribunal ya hizo este análisis y consideró que no hacía perder identidad a nuestra Constitución, ni se vulneraba, naturalmente, el principio de separación de poderes, ¿no? Ese era el apunte que quería. ¿Podría repetir el número del expediente? Es el expediente 008-2018, es el caso de la ley de reforma Sí. constitucional de la prohibición de reelección inmediata de alcaldes. Ok, gracias. Muy bien, vista la causa, queda el voto.